Buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Alguien más se va a unir? Creo que ya estamos más de 30. Si alguien me puede responder, no tenga vergüenza. Liz, ¿qué tal? Hola, Liz. bueno, Yo creo que podemos empezar nomás ya. bueno. Queremos presentarnos un ratito. Yo la que le estoy hablando, Celo, mi nombre, ¿verdad? Las dos somos compañeras, somos alumnas del quinto. Y yo soy Camila y mi compañera que va a estar hablando también es Nara. Nosotros ya cursamos esto en el 2020, en plena pandemia. Y vamos a estar dándole esta clase que nos dio Mile para acompañarles un rato. La próxima semana tienen su examen, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno, va a empezar Nara y después yo voy a continuar. Cualquier cosita, si no se escucha bien o tienen alguna duda, pregunten nomás. ¿Ustedes ya dieron esta clase? Eso era algo que les quería preguntar. ¿Ya dieron con algún docente? todavía no. No. Todavía no. Ah. Una pregunta. ¿Se ve la presentación? No, no se ve. No sé. No, no se ve. Cami, ¿será que puedes presentar vos? Porque estoy teniendo inconvenientes para presentar. Bueno. eh, ahí se ve. Ahora Sí, ya sí. se ve. Sí, Bueno, ahora yo me presento. Aunque mi compañera me presentó, yo soy Nara Oviedo, alumna del quinto año de nuestra facultad. Y primeramente vamos a hablar de tejido cartilaginoso. Voy a apagar mi cámara si es que no les molesta. no hay problema. Bueno, el tejido cartilaginoso, yo tengo entendido que ustedes ya dieron ya tejido conjuntivo. ¿Ya dieron? Sí, ya vimos. Bueno, el tejido cartilaginoso es un tipo de tejido conjuntivo, es un tejido conjuntivo especializado, ya que este presenta un grupo de células que son los denominados condrocitos. Como dice su nombre, condro deriva del griego condrocartílago y citos, que significa célula. Y también está conformado en un 90 a 95% aproximadamente por matriz extracelular. El tejido cartilaginoso tiene una matriz extracelular sólida y esta matriz extracelular le proporciona una función de amortiguamiento y a su vez difusión de nutrientes. El tejido cartilaginoso su característica principal es que es avascular, o sea, que en esos lugares donde vemos rosadito alrededor de las células, Cami, ¿será que puede señalarlo? Eso que vemos ahí es la matriz extracelular. Y en esos lugares nosotros no vemos ningún tipo de vasos sanguíneos. No hay arterias que le puedan proporcionar nutrientes. ¿Y cómo lo hace? A través de la matriz extracelular. Esta matriz extracelular está conformada principalmente por agua, en un 60-80% aproximadamente. También está conformada por proteoglucanos, que estos protoglucanos tienen una característica de presentar carga negativa, porque son proteínas, como ya sabemos del CPI. Y también otra característica principal del tejido cartilaginoso es que este presenta fibras de colágeno tipo 2,
a diferencia del tejido conjuntivo presenta tejido conjuntivo tipo 1. El siguiente. Hay 3 tipos principales de cartílago que ustedes tienen que conocer. Tenemos el cartílago hialino, el cartílago elástico y el fibrocartílago, que les voy a describir así a grandes rasgos sus características principales. El cartílago hialino presenta, como ya les mencioné, colágeno tipo 2, eso tienen que fijarse, los glicosaminoglicanos, proteoglucanos y glicoproteínas multiadhesivas. El cartílago hialino principalmente vamos a encontrarlo a nivel de las articulaciones. Y luego tenemos el cartílago elástico, que es similar al cartílago hialino y se le adiciona fibras elásticas. Su localización más característica del cartílago elástico es a nivel de las orejas, del pabellón auricular. Luego tenemos el fibrocartílago, que también sus características son similares a la del cartílago hialino, presenta colágeno tipo 2, proteoglucanos y también algo que le diferencia es presentar fibras de colágeno tipo 1. Es por eso que se dice que se le asemeja al tejido conjuntivo denso. Siguiente. Ahora vamos a desglosar cada uno de ellos. El cartílago hialino presenta un aspecto vítreo, de hecho su nombre deriva del griego hialos, que significa vidrio, y sus localizaciones principales ya le había mencionado que son las articulaciones, el aparato respiratorio y el esqueleto fetal. En el aparato respiratorio vemos que este se encuentra a nivel de los anillos de las tráqueas, proporcionándole un sostén al aparato respiratorio, así también a los bronquios principales y las ramificaciones de los bronquios. En cuanto al esqueleto fetal, el cartílago hialino va a conformar, sería como un molde para lo que más adelante sería el hueso. A medida que van proliferando vasos sanguíneos a nivel del cartílago hialino, este se va osificando hasta que se quede bien calcificado y se quede solamente ya el cartílago a nivel de las epífisis y también la placa de crecimiento hasta que el hueso crezca todo. Especialmente los vemos en los huesos largos. Luego en la imagen que está hacia abajo vamos a observar cómo sería a nivel molecular las características del cartílago hialino. Vamos a observar los condrocitos, que ya dijimos que son las células del cartílago. Luego tenemos las fibras de colágeno tipo 2, que son esas grandes barras rosadas que se ven ahí en la imagen. Este es muy característico su presencia. Luego, aparte del colágeno tipo 2, también vamos a observar otros tipos de cartílago, que son el cartílago tipo 6, tipo 9, tipo 10 y tipo 11. Otros componentes que vamos a ver son los proteoglucanos, esos cepillitos que vemos ahí, esas proteínas, son agregados de condroitin sulfato y queratán sulfato que se unen a una proteína central y eso es lo que va a conformar el proteoglucano. Y todos estos presentan cargas negativas. Los grupos sulfatos presentan carga negativa y es por ello que existe una mayor atracción por el agua y hace que el cartílago tenga esa propiedad de amortiguamiento. Estos proteoglucanos a su vez van a estar unidos al ácido hialurónico y ahí forman los agregados de proteoglucanos. Y también se describe la presencia de glicoproteínas multiadhesivas. Siguiente. Yo les había mencionado que hay células del cartílago que son los denominados condrocitos. Están los condrocitos en su forma activa y los condrocitos que se encuentran en su forma menos activa. Los condrocitos que están activos van a verle con un tinte más basófilo a su alrededor. Cerca del núcleo hay un tinte basófilo y ese es
la presencia del retículo endoplásmico rugoso. Es decir, o sea, se puede decir que el condrocito tiene una mayor actividad debido a que este está produciendo una mayor cantidad de proteínas. Nosotros sabemos que el retículo endoplasmico rugoso es el encargado de las proteínas y todas esas cosas. Y luego tenemos esa parte blanquecita que está marcando la flecha. Constituye el aparato de Golgi, que es el encargado de empaquetar las proteínas, por decirlo así. Entonces ahí podemos saber que los condrocitos están en su forma activa. Luego tenemos los condrocitos que son menos activos, son aquellos que presentan en la periferia eh, zonas más blanquecinas, que son restos de adipocitos y, no viene la palabra, de glucógeno, que esto al realizar la técnica para tener nuestra muestra se van perdiendo, entonces queda así como zonas blancas donde hay adipocitos y glucógeno. Siguiente. Esto que vemos acá son las partes del cartílago. Presenta una zona superior que sería el tejido conjuntivo denso, una parte más abajo donde está la P, ese es el pericondrio. Luego más abajo donde dice CP está el cartílago proliferativo y después vemos en los cartílagos que están más maduros. En la imagen que está a la izquierda vemos el pericondrio, esos filamentos rosaditos que están arriba. El pericondrio se divide a su vez en donde casi no vemos células. Vamos a ver que es el pericondrio fibroso. Como dice su nombre, vamos a ver más fibras. Y luego abajo va a estar el pericondrio celular. El pericondrio presenta una función muy importante, que es la de albergar ciertas células que son las células condroprogenitoras. Estas son, como dice su nombre, progenitoras de los condrocitos. En la imagen que está hacia la derecha, donde dice CP, están la capa que sería de condroproliferativa. En ese lugar ya vamos a ver ya los condroblastos, que son las células condroprogenitoras, van a formar condroblastos, que son células que todavía, o sea, son condrocitos que todavía no maduró. O sea, son en síntesis células inmaduras. Luego estos van a madurar a medida y van a formar los condrocitos maduros. Estos, a su vez, a medida que se van diferenciando, se van agrupando en lagunas. Estas celulitas pueden estar en forma individuales o estar en grupos. Porque es así. Estas células, cuando se encuentran en grupos, es porque ellas se están dividiendo. En la parte más hacia la izquierda, vamos a ver una esquemita donde hay una célula que a medida que se va dividiendo, se va a encontrar en un lugar que se denomina laguna. Y a su vez, cuanto más se le divide, y alrededor de él, bueno, a medida que se divide, va a formar más cantidad de matriz extracelular, porque los condrocitos es lo que van a hacer es sintetizar proteínas, y, y ahí se forma la matriz extracelular, y ahí encontramos la matriz capsular, que es la parte un poquito más lila, que se encuentra alrededor de las células. A veces se le puede confundir también con la membrana. Luego tenemos una parte, la imagen hacia la izquierda, ¿será que puedes mostrar, Cami? Ese. Luego tenemos esa parte más lila, que sería basófila. Ese se llama matriz territorial, que está por fuera de la matriz capsular. La matriz capsular es la que está por fuera de los condrocitos. Parece que es la membrana del condrocito, pero en realidad es parte de la matriz extracelular. Este tiene una mayor cantidad de proteoglucanos, o sea, mayor cantidad de proteína, y por eso hace que tenga ese color característico. Luego, la matriz que está por fuera de la matriz capsular es la matriz territorial, y luego está esa parte más rosadita de la matriz, esa ya sería la matriz interterritorial. Esa parte, esa sería la matriz interterritorial.
Entonces, resumiendo, las partes del tejido cartilaginoso va a ser el pericondrio, el- la capa condroproliferativa y después la zona donde se encuentran ya los condrocitos maduros. El siguiente. Aquí podemos ver todo señalado ya, dónde están las partes del cartílago hialino. Siguiente. Bueno, luego tenemos el cartílago articular que presentan características específicas. Una de, de las principales es que esta no presenta pericondrio. El cartílago hialino en sí sí presenta pericondrio, pero en específico el cartílago articular no presenta pericondrio. Y a su vez, el cartílago articular se divide en zonas. Se divide en una zona superficial, donde encontramos condrocitos, o sea, células del cartílago aplanados y dispuestas en forma horizontal, están aplanados horizontal y paralelo con respecto a la superficie, o sea, se encuentra del mismo lado con respecto a la superficie. Luego está una zona que es intermedia o denominada zona de transición, donde vamos a encontrar ya condrocitos redonditos. Y alrededor de él van a estar las fibras de colágeno tipo 2, van a estar más enredadas, no van a estar más tan organizados como lo estarían en la superficie. Y luego tenemos la zona profunda, donde los condrocitos ya van a estar dispuestas ya en forma de hilera. Es ahí donde está mostrando Cami. Van a estar en forma de líneas, ¿verdad? Y ahí van a estar también las fibras de colágeno dispuestas en forma perpendicular, o sea, de la misma forma que están los condrocitos van a estar también los grupos de colágeno. Y luego hacia abajo va a estar la zona calcificada, que como dice su nombre está calcificada, y hay una línea que se denomina línea de marea, que es como una zona así bien onduladita, que va a separar la zona profunda de la zona calcificada. Entonces, repasando, las partes de un cartílago articular va a ser la zona superficial, la zona intermedia, que es donde ya está más enredado, la zona profunda, donde los condrocitos ya se disponen en forma de hilera, los condrocitos ya son más redondos, y luego la zona calcificada. Y es importante recordar que esta zona no presenta pericondrio. Siguiente. Luego tenemos el cartílago elástico, que su característica principal es que tiene las propiedades iguales prácticamente al cartílago hialino, colágeno tipo 2, etc. Y presenta las fibras elásticas. Este tipo de cartílago vamos a encontrarlo principalmente, o sea, su ubicación característica es a nivel del pabellón auricular. También se encuentra en el conducto adictivo externo, la trompa de Eustaquio y también en la laringe, específicamente a nivel de la epiglotis. Vamos a encontrar. Y ahí en la imagen que está a la derecha, donde vemos el corte histológico, vamos a ver los condrocitos y la parte donde está teñida, más basófila, esos son las fibras elásticas. En la siguiente diapositiva, ahí vemos con otro tinte, vamos a ver las zonas donde hay, en la imagen que está a la izquierda, se ven zonas donde hay como hileras, y esas son las fibras elásticas. Eh, esta imagen es muy característica, el cartílago elástico. Siguiente. Y luego tenemos el fibrocartílago. Sus características principales es que, así también como el cartílago hialino articular, este no presenta pericondrio. El cartílago elástico sí presenta pericondrio, este no. Hay también fibroblastos y su característica es que es muy parecido al cartílago hialino, con la diferencia de que también está agregado el colágeno tipo 1.
Por eso es que se le confunde mucho con el tejido conjuntivo denso. Solamente que la forma en que le vamos a diferenciar es que este tiene condrocitos. En la imagen que está a la derecha podemos ver los condrocitos. Ahí. Y en la imagen que está a la izquierda, las flechas marcan, ¿verdad? Células que están dispuestas así de forma alargada. Y esos son los fibroblastos. De esa forma le vamos a poder identificar. Y los condrocitos son más redondeaditos. Por lo general están dispuestas en forma de hilera, pero también le podemos encontrar así sueltitos. Este fibrocartílago soporta así fuerzas de presión. Por eso lo vamos a encontrar principalmente a nivel de los discos intervertebrales, a nivel del pubis, los meniscos que están en las rodillas y los discos articulares. Este es un cuadro comparativo que van a encontrar en sus libros, donde detalla así las características principales del cartílago hialino, del cartílago elástico y del fibrocartílago. Y sería muy bueno que estén mirando. Luego, por último, tenemos el cómo se desarrolla, ¿verdad? El tejido cartilaginoso. Este se desarrolla a partir de células mesenquimatosas. Estas son células, son de las cuales derivan, ¿verdad?, el tejido conjuntivo. Luego, estas a su vez pasan a ser células condroprogenitoras, que ya los habíamos mencionado, que están a nivel del pericondrio. Estas a su vez van a proliferar a condroblastos y luego van a pasar a ser sus formas maduras, que son los condrocitos. Hay dos tipos principales de crecimiento del tejido cartilaginoso. Puede ser por aposición, que como dice su nombre, sería como que el tejido cartilaginoso va empujando, o sea, tejido nuevo va empujando, ¿verdad? Lo que el tejido que ya estaba luego. Y esto es a partir del pericondrio, a partir de las células condroprogenitoras, y ahí ya saben ya lo que viene después. Luego está el crecimiento intersticial, que es a partir de los grupos isógenos que le mencioné hace rato. Estaba en ese grupo de celulitas que los condrocitos van a proliferar por división. Las células se van dividiendo y ahí se va formando el tejido cartilaginoso. Y otra cosa importante que les quería mencionar es que cuando el tejido cartilaginoso sufre daño, esto por lo general hace una reparación, pero la reparación es demasiado deficiente. Y por lo que la forma en que esta va creciendo otra vez es calcificándose. Ahí van creciendo nuevos vasos y se va calcificando. Por lo general no suele reparar porque es demasiado lento el proceso. Cualquier cosa, si es que no entendieron, levanten nomás su mano o pregunten. Les voy a explicar nuevamente. No, ¿Puedo no tengo preguntar problema algo? con eso. Sí, ¿Qué era un grupo isógeno? pon un poco hacia atrás. Un poquito más. Ahí está. Los grupos isógenos es cuando los condrocitos, ¿verdad? Ellos salen, ¿verdad?, del pericondrio a partir de las células progenitoras. Ellos se van formando condroblastos y después forma el condrocito, ¿verdad? Y ahí se va adentrando el condrocito, su función es la de producir, ¿verdad?, matriz extracelular. Y ellos están en medio de esa matriz extracelular y después lo que hacen es dividirse. Y ese grupo de células que se encuentran unidos, ¿verdad?, así entre 2, entre 3, entre 4, dentro de la matriz extracelular, ese es un grupo isógeno. En la imagen anterior se ve más esquemática.
Hacia la izquierda vas a ver, ¿verdad? Un grupo de 3 células que se dividieron a partir de una célula principal. Ese es el grupo isógeno, ese grupo de 3 celulitas que está ahí. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bueno, voy a continuar entonces con tejido óseo. Ya vieron la parte de generalidad, ¿verdad? Tanto tejido cartilaginoso como tejido óseo son tejidos especializados, ¿verdad? Tejidos conectivos especializados, como dice su nombre. ¿Y qué es lo que le caracteriza al tejido óseo que le hace diferente, por ejemplo, del tejido cartilaginoso que recién vimos? Es la dureza, esa consistencia dura que va a ser, que es gracias a estos componentes del tejido óseo, que es los cristales de hidroxiapatita. No se olviden de ese nombre, vamos a ir, le gusta mucho a la doctora ese, no sé por qué, pero se menciona ahora. Es parte, el componente principal, por así decirle, que le da esa dureza al tejido óseo. Y su matriz está también formada por colágeno, que es el colágeno tipo 1 principalmente, que es el que le da también su característica sólida. Y a diferencia del tejido cartilaginoso que era vascular, este es ricamente vascularizado, tiene muchos vasos sanguíneos que vamos a ir viendo en las siguientes imágenes. Y como sabemos, tejido óseo ya sabemos, ¿verdad?, que es el principal componente de los huesos. Y bueno, nosotros vamos a ver que los huesos cumplen distintas funciones de protección. Por ejemplo, los huesos del cráneo, los huesos de ¿cómo se dice?, la parrilla costal, ¿verdad? Ellos están protegiendo órganos. Por ese lado es protección. Inserción muscular, ya saben, ¿verdad?, por anatomía también. De sostén, si es que nosotros no tuviéramos estos huesos, nuestros tejidos, el resto de los tejidos, iban a ser, no iban a tener esa consistencia, o sea, no iban a tener ese sostén, como dice su nombre, ¿verdad? Iba a ser como una gelatina prácticamente que no tendría cómo atajarse, pero gracias a los huesos o sea, gracias al tejido óseo se puede cumplir esta función. Otra función importante del tejido óseo es que gracias a la médula ósea ellos forman células sanguíneas. Esto van a dar mucho en inmunología, en la parte de inmunología, de histo luego, y también el año que viene en fisiología, y así a medida van a ir viendo esto. En la médula ósea se forman los 3 grupos, ¿cómo se dice? Los 3 grupos principales celulares de la sangre, que son los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Por eso es que tiene o sea, tiene una función de formación de células sanguíneas. Y, como se imaginarán, también es muy importante, o sea, actúa mucho en el metabolismo de calcio, ¿verdad? Ya que sabemos que el tejido óseo famoso es un tejido calcificado. A nivel hormonal, van a ver que tiene muchísimas funciones. Entonces ellos lo que hacen es almacenar calcio, se almacena calcio dentro de los huesos. Bueno, nosotros tenemos como todo tejido, vamos a tener un componente celular y un componente extracelular. El componente celular, así como vimos, recién habló la compañera, están los condroblastos, etcétera, etcétera, condrocitos. Acá tenemos también 5 grupos celulares, o sea, 5 tipos de células tiene el tejido óseo. Las células osteoprogenitoras, que son, como dice su nombre, osteoprogenitoras, que son las células madre, ¿verdad? Los osteocitos, los osteoblastos, osteoclastos y células de revestimiento. Esto más adelante les voy a hablar de cada uno. Bueno, eso en cuanto al componente celular. Pero fuera de las células tenemos la matriz extracelular, como sabemos, ¿verdad? Y la matriz extracelular está compuesta por una parte inorgánica y otra parte orgánica. ¿Se entiende esa organización de
de componente celular y extracelular? Sí, Bueno, dentro del componente extracelular, como les dije, están los inorgánicos y los orgánicos. Los componentes inorgánicos, perdón, corresponden, dice que al 65% seco del peso del hueso. O sea que si nosotros le quitamos todos los demás componentes del tejido óseo y solo dejamos los componentes inorgánicos, 65% forma parte, ¿verdad? Y lo que vamos a tener principalmente es calcio y fosfato, ¿verdad? Que este calcio y fosfato, que son los componentes químicos, van a formar estos cristales de hidroxiapatita que les estaba hablando hace rato, que les mencioné. Estos cristales de hidroxiapatita se van a organizar de una manera bien ordenada y van a estar unidas con las fibras de colágeno tipo 1. Entonces, colágeno tipo 1 y los cristales de hidroxiapatita es lo que le da esa disposición ordenada y le da la dureza al hueso. ¿Verdad? Entonces, justamente, ¿qué depende de la dureza del hueso? De la unión de estos dos componentes que le mencioné, cristales de hidroxiapatita y el colágeno tipo 1. Estos dos componentes necesitamos para que tengamos esa consistencia característica del tejido My óseo que gosh. hace que sea un tejido especializado, ¿verdad? Que es lo bueno, yo hice una imagen acá, les voy a ir mostrando más adelante. Bueno, eso en cuanto a los componentes inorgánicos. Cristales, no se olviden, cristales de hidroxiapatita y colágeno tipo 1. Esos dos. Ahora, los componentes orgánicos. Los componentes orgánicos están por un lado las proteínas colágenas y las proteínas no colágenas. Las proteínas colágenas, que ya le mencionamos al colágeno tipo 1, es el principal, les resalté ahí en rojo y en negrita, el principal, el que más encontramos en mayor cantidad de colágeno tipo 1. También tenemos colágeno tipo 5. Esta es una imagen de colágeno y este es de otro. Este no es colágeno, este es proteoglucano. Bueno, también hay otros tipos de colágeno en el hueso, no es solamente colágeno tipo 1, está el 3, está el 11 y el 13, ¿verdad? Pero estos son en cantidades ínfimas. Y estos tipos de colágenos no son lo que le da la característica al tejido óseo, sino el tipo 1 principal. Entonces, en orden, lo que más hay es el colágeno tipo 1 y después tipo 5. Después tenemos otro tipo de proteínas, que son proteínas no colágenas, que son 4 prácticamente, ¿verdad? Las proteínas no colágenas, que son los proteoglicanos, esta es una imagen de proteoglicanos que les puse. Entre ellos tenemos, en biología ahora vimos en el CPI, hialuronato, o sea, ácido hialurónico, condroitin sulfato y queratan sulfato. Glucoproteínas multiadhesivas, como dice su nombre, multiadhesivas, lo que hace es, su función de estas proteínas es permitir la unión entre las distintas células y los distintos componentes del tejido óseo. Bueno. Y van a ver en el libro, ahí está la osteonectina, osteopontina y las cialoproteínas tipo 1 y 2. Y cada una une, vale la redundancia, diferentes tipos de moléculas. Por ejemplo, la osteonectina une colágeno con hidroxiapatita. Y así sucesivamente. Se van a ver más detalladamente. Después tenemos un tercer grupo, que son las proteínas dependientes de vitamina K y los factores de crecimiento y citocina. Bueno, estos factores de crecimiento y citocina son los que van a permitir la formación de fosfato de calcio durante el proceso de mineralización del tejido óseo.
Bueno, acá les traje una imagen, creo que este es del libro, cómo es la disposición de las fibras de colágeno, tanto en corte longitudinal como en corte transversal. Y ven estas células alargaditas, estos son los colágenos. Y está en un corte transversal nada más, la misma imagen pero en un corte transversal. Esta es una imagen del libro. No sé si tiene su libro a mano. ¿Qué significa ese col que dice? La verdad que puedo mirar y te voy a decir, no te quiero mentir. La verdad que yo estuve estudiando recién para darle esta clase. Creo que ese dice ahí en el libro. Tiene ahí sus, no sé si ven, las imágenes tienen su pie de imagen, por así decirlo, y ahí dice qué significa cada cosa. No te quiero no les quiero mentir, por eso no. Bueno, y estas fibras longitudinales entonces son los las fibras de colágeno, y esta es una imagen de una imagen electrónica, no es una imagen con HIE, ¿verdad? Y estos son los cristales de hidroxiapatita, ¿ven? Estas zonas más oscuras, esos son los cristales de hidroxiapatita. Y si ven la punta de flecha, acá en este corte transversal a la derecha, ven estas puntas de flecha. Hay unas zonas más oscuras y estas son las proteínas que unen el cristal de hidroxiapatita con el colágeno, que es la osteonectina. Bueno, acá este es un hueso, acá les traje una imagen macroscópica, este es un hueso normal que tiene tanto su componente que de dureza. Otra cosa que no les mencioné, que me olvidé ahora que me acuerdo, es los proteoglucanos son los que le dan esa consistencia de resistencia a la compresión, o sea, su parte elástica. Entonces, acá vemos un hueso normal. Si no tiene, por ejemplo, los cristales de hidroxiapatita y el colágeno, va a ser así, va a ser elástico, no va a tener esa dureza característica el hueso. En cambio, si no tiene también, si solamente tiene el componente duro y no tiene el que le da resistencia al hueso, va a hacer que sea frágil y no va a resistir compresión y se va a romper, ¿verdad? Esto sucede en ciertas patologías, pero es raro, pero hay. Entonces, por un lado no tenemos el componente de proteoglicano y acá no tenemos el componente de hidroxiapatita y colágeno. Bueno, como sabemos por anatomía también ya, ¿verdad? Tenemos varias clasificaciones de tejido óseo según su forma, según su estructura y según su estado. Según su forma, esta es anatomía. Huesos largos, cortos, planos, irregulares. Que cada uno tiene sus ejemplos, ¿verdad? Según su estructura, nosotros tenemos una estructura compacta y un hueso esponjoso, por así decirlo. Compacto y esponjoso. El hueso esponjoso también se le llama trabecular. Y según su estado, nosotros podemos tener un tejido óseo maduro o un tejido óseo inmaduro. Bueno, ya saben, esto les traje nomás para mostrar. Acá lo importante es, por anatomía me supongo que ya manejan esta parte, ¿verdad? Epífisis, la metáfisis, diáfisis del cuerpo y los vasos sanguíneos. Recuérdense que el tejido óseo es un órgano, o sea, un tejido muy vascularizado. Dentro está la cavidad medular, estos en huesos largos,
y las membranas que le recubren a los huesos, que son el periósteo, el endostio y las fibras. eh, bueno, estas son las tres membranas que vamos a tener en los huesos, que vamos a ver más. Bueno, esta imagen tenemos tanto una imagen macroscópica, donde acá vemos el hueso compacto, y este sería el hueso esponjoso o trabecular, a la macroscopía, ¿verdad? Y acá tenemos la cavidad medular, que en teoría tendría que estar, ¿verdad?, la médula ósea. Bueno, entonces, acá vemos la estructura, ¿verdad?, de los huesos. El periósteo, que es el tejido, la membrana de revestimiento externa del hueso, ¿verdad? Por fuera del hueso en sí está el periósteo. Luego está el hueso compacto, que es todo esto. Y acá el hueso esponjoso. Ven cómo acá hay un montón de vasos sanguíneos. Acá no solo hay vasos sanguíneos, hay también nervios, hay vasos linfáticos. Y esta parte vamos a ir viendo mejor, ¿verdad? Y las trabéculas. En medio de las trabéculas tenemos las cavidades. Acá hay también vasos. Y, o sea, todo lo que está cerca de la médula ósea, ya casi no hay vasos, porque se irriga a través de los vasos que ingresan desde la médula ósea. En cambio, acá el hueso compacto tiene su propia vascularización, por así decirlo. Bueno, eso vamos a ver mejor. Acá otra vez el cartílago, el hueso compacto y el hueso esponjoso. Bueno, acá lo que les quería mostrar con esto, así marqué mal. Periósteo era una de las membranas, que es la membrana externa. Endostio está acá por dentro, la membrana de revestimiento interna del hueso, en la cavidad medular prácticamente. Y las fibras de Sharpe. Acá están las fibras de Sharpe, que son estas fibras, que unen el hueso con el periósteo. Distinguen bien, ¿verdad? Esas son las tres membranas de revestimiento de los huesos largos. Y nuevamente acá, este es el periósteo, está todo señalado. Este es el periósteo. El hueso compacto, ven cómo es más organizado. El hueso, acá no hay solamente hueso compacto, y acá directo ya la médula ósea. No tenemos, en esta parte, no tenemos hueso radicular. Y acá está el endostio. Endostio, periósteo y médula ósea. Hay un montón de células acá, ¿verdad? Porque es médula. Bueno. Y esta es una imagen microscópica, donde compara el hueso compacto con el hueso esponjoso o trabecular. Ven cómo el hueso compacto está más organizado y este es como más desordenado, ¿verdad? El hueso trabecular. Esas son las trabéculas, que así mismo se ven, se organiza ¿cómo se dice?, a la macroscopía, ¿verdad? Se distingue. Y en medio de esto es médula ósea amarilla, ya dice, con tejido adiposo, ¿verdad? Y en medio el hueso esponjoso. Bueno, eso en cuanto a los huesos largos. Los huesos, el resto de los tipos de huesos, según la clasificación anatómica, planos, cortos e irregulares, no van a tener médula ósea. O sea, contienen médula ósea, perdón, claro que tienen médula ósea, pero no, lo que no tienen es cavidad medular, ¿verdad? Y la médula ósea va a estar
en medio del hueso esponjoso. Y es característico, por ejemplo, este es un hueso plano que es del hueso parietal, ¿verdad? De los huesos del cráneo. Tenía su nombre, diploide, puede ser. Ya no me acuerdo. Sí, diploide. Bueno, y solamente esta parte del cuerpo se le llama hueso diploide porque tiene esta característica de hueso compacto trabecular, hueso compacto otra vez. Bueno, luego teníamos otra clasificación, ¿verdad? Que era huesos maduros e inmaduros. Esta parte quiero que me presten mucha atención porque esta es lo que suele sacar en los exámenes. O sea, le gusta mucho a los docentes. ¿Cómo se organiza el hueso maduro? Acá les traje una imagen esquemática al lado para que se entienda la imagen histológica. Estos son las osteonas. Estas partes circulares bien centrales, bien dispuestas, bien ordenadas. Esta es otra osteona, acá hay otra osteona. Dentro de cada osteona, esta parte central no está de balda. ¿Y se acuerdan que yo les dije que este hueso compacto estaba muy vascularizado? Y acá, esta parte central son los conductos de Haber, se le llama. Por acá vamos a encontrar, en la imagen esquemática está acá, vamos a encontrar los vasos sanguíneos, vamos a encontrar linfáticos y nervios. Acá está. Ven, en esta es una disposición de un corte longitudinal. Bueno, después tenemos los osteocitos, que son estas células que están dentro de la matriz, esos puntitos negritos, esos son los osteocitos. Y cada osteona, una osteona con otra osteona, se va a unir a través de conductos, que acá es en la imagen esquemática, que son los conductos de Wolfman, que no se ve acá en este corte transversal, sino acá. Este es un conducto de Wolfman, que une una osteona con otra, transversalmente. Estos son los conductos, recién les mostré ese conducto central, por donde están los vasos, los conductos de Haber. Bueno, y entre una osteona y otra, lo que queda de la matriz, están las laminillas intersticiales. Laminillas intersticiales. ¿Qué me falta? Y eso es en cuanto a estas imágenes. ¿Se entiende esta disposición? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Dependiendo del corte, no se va a ver igual el conducto de Wolfman que ¿cómo se dice? Que el osteoma. Tipo un orificio rodeado por osteocitos. Generalmente vemos en dos cortes. Justamente ahora les voy a mostrar. Esta es otra imagen. Y acá está. El conducto central de Haber es este, ¿verdad? Solamente vamos a ver en un corte transversal, ¿verdad? En un corte longitudinal también vamos a ver. Lo que les quiero decir es que me estoy complicando el tema. Lo que quiero decir es que los conductos centrales siguen el eje longitudinal del hueso. O sea que este es mi hueso, acá de longitud, y en ese sentido también va a estar los conductos centrales de Haber. No sé si me explico. No sé si respondí tu pregunta también. Depende del corte, vas a ver. Bueno, gracias.
En un corte, acá por ejemplo, esta es una lámina, o sea, una imagen que usa la doctora Sandra, que demasiado le gusta. Por eso les puse otra vez. Y suele sacar. Justamente como les dije, una osteona se unía con otra a través de este conducto, ¿verdad? O sea, recibe la vascularización, comparte con vascularización a través de los conductos de Wolfman. Bueno, ven, acá empieza la parte de vasos, de los vasos. Vienen de la arteria de los periósteos, los vasos del periósteo van a perforar los huesos y así van a ingresar en esta disposición transversal y van a formar los conductos centrales y los conductos entre una osteona y otra. Esta parte es hueso compacto en la gente, no sé si se entiende. Esta parte es hueso compacto. Solo acá tenemos esta presentación que le estoy hablando. Solo en el hueso compacto tenemos osteonas bien formadas. Y estos puntitos en el corte longitudinal que se ve en forma fusiforme, esos son los osteocitos. Ven que cada un osteocito con otro parece que se tocan, ¿ven esas líneas? Sí, Y esos son proyecciones filiformes, si no me, sí, filiformes. Proyecciones filiformes, que de esta manera un osteocito con otro, ellos van a estar intercambiando, por ejemplo, nutrientes, van a estar intercambiando desechos, van a estar en comunicación, en unión, a través de esas proyecciones filamentosas. Entonces, este es el osteocito, estos son los osteocitos, y en los conductos y las osteonas. Bueno, acá se ve parte también del hueso esponjoso, que tiene también su disposición, ¿verdad? Acá hay otra imagen. Acá ya está lo que les dije, ahora los conductos de Waldman, que son estos que van a comunicar los conductos de Havertz, un conducto de Havertz con otro. Y las laminillas. Ese me estaba olvidando. Acá tenemos tres tipos de laminillas. Están las laminillas circunferenciales internas, ya cerca de la parte del hueso esponjoso. Internas. Laminillas circunferenciales externas, díselo acá su nombre en inglés, está todo señalado. Y estas son las laminillas intersticiales, es decir, está entre lo que sobra por ahí, en el intersticio está, ¿verdad? Acá hay una osteona, acá hay otra osteona, acá hay otra osteona, y estas laminillas no forman parte de ninguna osteona. Y esas son las laminillas intersticiales. Entonces tenemos tres: circunferencial interna, circunferencial externa y las intersticiales. Y eso, en cuanto a las laminillas. Acá tenemos otra imagen, esta es una imagen del libro. Entonces, ¿qué conducto este es? Van a saber identificar ya. ¿Qué de estructura? Havertz. Sí. Esto entonces sería una, no tengan miedo, usted no, Osteona. Osteona. una osteona. Entonces esto sería, recién dijeron, el conducto central, ¿verdad? Acá están los osteocitos y acá en otra imagen que más amplificada de los osteocitos se ven ahí sus proyecciones filiformes. ¿Ven cómo conectan con otro osteocito?
Ellos así de esa manera se unen y se intercambian nutrientes. Entonces la parte de hueso maduro quiero que le den importancia porque eso suele salir y tanto en la final también como en el parcial. Entonces vean bien esta parte maduro. ¿Sí? Perdón, me confundí. ¿Qué pasó? Apreté sin querer. Bueno. Luego teníamos el hueso inmaduro, que se explicó la compañera que venía, ¿verdad?, del tejido cartilaginoso, que es la base del tejido óseo. Esto solamente vamos a ver en un esqueleto fetal. Una persona adulta, su tejido óseo, una biopsia de tejido óseo no se va a ver en esta composición. Y como dice ahí, no presenta ese aspecto laminar ordenado. Ven que el hueso maduro es bien ordenado, así, bien compactado, tiene una buena estructura, por así decirlo. En cambio, el hueso inmaduro no va a tener esas características. Mayor cantidad de células por unidad de volumen, o sea, hay muchísimas células, y la matriz con más sustancia fundamental que en el hueso maduro. Esas son algunas de las diferencias. Yo máximo le va a preguntar, nunca pidió para señalar un hueso inmaduro, hasta donde yo sé, y es muy difícil luego de que le salga eso. Más probablemente, como les dije, le va a salir hueso maduro. Entonces, hueso inmaduro es esqueleto fetal y todavía no está bien organizado, ¿verdad? Porque no maduró completamente con el hueso. Y acá vemos una imagen, hay también una imagen muy parecida en el libro, que vemos el hueso inmaduro versus el maduro. Ven cómo acá ya está bien organizado, estas son las osteonas que están bien en laminillas concéntricas. Acá hay una laminilla, otra laminilla, todo bien ordenado, bien en disposición. Y en cambio acá no, acá por ejemplo en medio luego ya hay muchos vasos sanguíneos, muchas células, no se diferencia, ¿verdad? Bueno, para que vean. Luego tenemos el hueso esponjoso, ya hablamos todo lo que es hueso compacto, luego tenemos el hueso esponjoso que tiene dos partes, ¿verdad? Que es la malla de trabéculas y la médula ósea. La médula ósea va a estar en medio de las trabéculas, ¿verdad? Que como no hay cavidad, van a estar ahí. Y el hueso esponjoso es parte de la epífisis, por ejemplo, de los huesos largos, como vimos en esa imagen macroscópica al principio. Ahí en la epífisis, ese hueso esponjoso. Y también la parte interna de los demás tipos de huesos. Huesos cortos, planos, irregulares, todo eso es hueso esponjoso. Acá les puse una pregunta, ¿por qué el hueso esponjoso o hueso trabecular no posee canales vasculares como tiene el hueso compacto? Porque acá ya va a estar la médula ósea y la médula ósea tiene sus propios vasos. Entonces él no necesita ese sistema bien organizado como vimos en hueso compacto. ¿Se acuerdan que acá, mira, los vasos del periósteo le perforaban y así se irrigaban los huesos, o sea, el tejido compacto? Y acá está la arteria medular, de la cavidad medular. Ahí ellos, por medio de esto, se irrigan el hueso esponjoso. ¿Se entiende eso? Por eso es que ellos no necesitan ese sistema de
de canales vasculares como tiene el hueso compacto. Y es más desordenado. Intenta hacer también a veces, si nosotros cortamos, acá ve esa imagen, acá cortó un hueso trabecular e intenta también, tiene una forma concéntrica, pero no es tan ordenada como lo es en el hueso compacto. Esto me parece muy importante. Me recuerdo, estaba mirando mis anotaciones y preguntando también, y eso es algo que suele decir mucho la doctora Sana. No sé si ustedes ya tuvieron clases con ella. Ella sigue siendo la jefa de cátedra ahora. Sí, sigue Sí, siendo. Casi no pero da. no Casi tuvimos ya. clase con Ah. Y en nuestro año ahora, o sea, los años anteriores, 2, 3 años, ella daba esta clase y siempre hacía esa diferencia. Entonces, para que tengan en cuenta. Bueno, el hueso trabecular, acá dice luego en HIE, acá se ve ya es la parte de la médula. Médula y este hueso trabecular, ¿verdad? No tienen verdaderas osteonas, pues no está bien organizado. Las trabéculas están constituidas por unas pocas capas de células con disposición laminar. O sea, intenta hacer también laminillas ordenadas, pero no es igual, ¿verdad? Y como ya les dije, acá no hay conductos vasculares, o sea, no hay sistemas vasculares, entonces no tenemos ni esos conductos de Havers ni los conductos de Waldman. Este es un osteocito y acá. Este es un osteocito y este es un cartílago calcificado. Y acá está la médula ósea. Médula ósea que es tejido adiposo ya cuando es maduro. Bueno, eso en cuanto a matriz extracelular. Un poco largo, ¿verdad? Entonces yo creo que le den importancia principalmente a hueso compacto maduro. Vean bien esa parte. En cuanto a los tipos de colágenos, hidroxiapatita también, eso que les mencioné. Entonces, para que tengan en cuenta. Todo lo que le dije anteriormente era matriz extracelular. Cómo está ordenado. Ahora, luego tenemos el componente celular, ¿verdad? Tenemos 5 tipos de células. Está acá. Los osteocitos, osteoblastos, las células progenitoras o célula madre, como dice. Los osteoclastos que se encargan de la resorción ósea y las células de revestimiento. Acá tenemos. Esta es una imagen del libro que muestra la ubicación de cada una, ¿verdad? Las células de revestimiento. ¿Se acuerdan las membranas de revestimiento? Periósteo, endoósteo y la membrana de Sharpe. Bueno, acá están las células de revestimiento que son estas. Como dice, van a revestir el tejido óseo, ¿verdad? Entonces acá están las células periósticas o endósticas. En donde están ubicadas nomás, por eso se llama endósteo y periósteo, ¿verdad? Luego tenemos, acá por ejemplo está la célula madre mesenquimatosa, que esta se va a diferenciar y van a formar las células osteoprogenitoras, que también tienen la misma ubicación que la célula de revestimiento. Nosotros cuando vamos a ver una imagen microscópica, por ejemplo, de tejido óseo, nosotros no, muy difícil es de diferenciar si son células osteoprogenitoras o de revestimiento, pero están ahí juntas. Sabemos que están tanto en el periósteo como en el endósteo. Por ahí. Bueno, estas células osteoprogenitoras o células madres se van a diferenciar y se van a convertir en osteoblastos. Osteoblasto es la forma más activa, la forma celularmente más activa que tiene el tejido óseo. Osteoblasto. Y ven que son células más redonditas, son más grandecitas.
a medida, los osteoblastos son los que se les llama, por eso, formadoras de matriz ósea. O sea que los osteoblastos son los que van a sintetizar o producir todos esos componentes celulares que vimos. Entonces, a medida que van produciendo células más... Perdón, voy a cerrar a medida que van produciendo más células, o sea, más matriz extracelular, entonces ellas se van quedando, se van internalizando y se van convirtiendo en osteocitos, que son también células de tejido óseo, pero menos activas que el osteoblasto. Y los osteoclastos pueden estar en forma activa o inactiva, que se encargan de la resorción ósea, o sea, del remodelado óseo. El hueso no es un tejido que, no es que el hueso crece y ya, así como creció, se va a quedar, no. Constantemente está en remodelación, constantemente se eliminan tejidos y se forman nuevos. Y eso se encarga, por un lado, de limpiar, por así decirlo, y los osteoblastos entonces van a producir. ¿Qué tal están? ¿Están bien todavía? Creo que ya va más de una hora de clase. Es un poco largo. Si están muy cansados, avísenme. Realmente ya falta muy poco, pero si quieren dar una pausa o algo así. Esta parte es más teoría, luego, la parte de células. No hay. Van a ver unas cuantas imágenes, pero hay mucha teoría que tienen que leer únicamente. ¿Están bien todavía? Sí. Bueno. Ya. Un ratito. Se le pone boca. Bueno, las células osteoprogenitoras, como dice su nombre, son las células madres, ¿verdad? También se les llama células osteocondrógenas. Muy raro, pero no me acuerdo si era el doctor Fletcher el que solía mencionar su otro nombre, pero les puse ahí por eso. Entonces, las células osteoprogenitoras o células madres van a ser células que están en reposo, ¿verdad? Están ahí de reserva. Y se van a transformar en osteoblastos, como les expliqué. Y una vez que sean osteoblastos, van a secretar matriz, los componentes de la matriz. Y dice acá, el origen de estas células son las células madre mesenquimatosas pluripotenciales, que es lo que vimos acá. Célula madre que se va a convertir después en células osteoprogenitoras. Bueno, estas células madres, por estímulo de esta proteína modeladora de hueso, al revés no está, y bone es hueso en inglés, ¿verdad? Entonces, proteína modeladora de hueso. Esta proteína va a hacer que se conviertan estas células mesenquimatosas en células osteoprogenitoras. Nuevamente, si estas células osteoprogenitoras se activan, se van a convertir en osteoblastos, ¿verdad? Y es gracias a este factor fijador central alfa 1. No sé, la verdad que sí, esto es muy importante, pero les mencioné. Tipo, por lo menos si saben citar nomás qué hacen, yo creo que ya va a estar bien. Porque había otra información, pero esto es lo más importante. Entonces, gracias a este factor fijador central, las osteoprogenitoras se convierten en osteoblastos. Como les dije hace rato, es muy difícil diferenciar una osteoprogenitora de una de revestimiento. Están ahí hacia la periferia.
difícil que se les pregunte. Entonces, una imagen de microscopía electrónica y este en HIE. Y acá dice luego cuál es cuál célula, ¿verdad? La verdad que es muy raro que saques imágenes de, al menos acá en tejido óseo, de microscopía electrónica. Siempre es más esas esquemáticas o en HIE. Bueno, luego tenemos el segundo grupo celular que son los osteoblastos, que vienen de las células osteoprogenitoras. Justamente a los osteoblastos se les llama células formadoras de huesos porque ellos forman la matriz extracelular, como ya les repetí en varias ocasiones. Y esa es su principal función. Entonces es la célula más activa que tenemos dentro del tejido óseo. Y se unen estos osteoblastos y los osteocitos, que son las células, acá están, estos son los osteocitos. Ven estas células más grandes, más redondeadas. Estos son los osteoblastos. Estas células están formando matriz. A medida que se van internalizando, porque ya formó toda esta matriz, va bajando su nivel de actividad y forman los osteocitos, que son estas células más chiquititas. Esta también es una imagen en Mallory Assam. Acá vemos, estas son las células, los osteoblastos. Estos que están acá, y estos son los osteocitos. ¿Ven cómo son células más grandes? ¿Qué otra cosa me falta decir? Este es médula ósea. Estos son eritrocitos. No se preocupen todavía por eso porque todavía no van a ver. Entonces, esto es lo que quiero que vean. Los osteoblastos y osteocitos. Estamos posiblemente ante un hueso esponjoso o trabecular, por eso se ve médula ósea o se ven los vasos en medio. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Entonces acá, como les dije, como son más activos, son células más grandes, se ven mejor sus núcleos. Entonces este es el osteoblasto. Acá también, esto que está señalado con la flecha azul. Tienen más actividad, entonces son más basófilos. Bueno, como les dije, y les voy a repetir porque quiero que se les quede, ¿qué son los osteoblastos? Son células secretoras de la matriz extracelular. Entonces, ¿qué había en matriz extracelular? Colágeno, proteínas colágenas. Había un montón, ¿verdad? Pero principalmente colágeno tipo 1. Proteínas no colágenas, proteínas de la matriz. Todo esto ya mencionamos hace rato. Entonces, esto todo genera el osteoblasto. Entonces son las citocinas, la interleucina 1 y 6 y la 11. Fosfatasa alcalina. Acá están las otras proteínas. Y los proteoglucanos también son sintetizados entonces por los osteoblastos. Bueno, osteoclastos. Este está mal acá. Esto tenía que estar allá abajo. Y les voy a ordenar después. Bueno, también se acuerdan que había factores de otras proteínas que eran factores de crecimiento, ¿verdad? Factor de crecimiento de insulina. Si leen de al revés, para atrás se va, o sea, en inglés, G siempre va a significar algo de crecimiento. Eso van a ver siempre van a ver. Acá, por ejemplo, factor
de crecimiento y transformación beta. Este es su sigla, para que se les quede, ¿no? Siempre es al revés, porque están, las nomenclaturas están todo en inglés. Dice que los osteoblastos tienen receptores para las hormonas, para ciertas hormonas como las hormonas tiroideas, testosterona y estrógeno. ¿Se acuerdan que les dije que una de las funciones del hueso era participar tanto del metabolismo de calcio, del metabolismo de las células formadoras de la sangre? Entonces ahí entra todo esto que les estoy viendo. Por eso está acá, se les menciona, no es que es de balde. Ahí van a cumplir esas funciones. Tienen sus receptores. Eso es lo que quiero que sepan, que tienen sus propios receptores para estas hormonas. Bueno. Y los osteocitos. ¿Qué me falta? Acá ya está lo señalado. Estos son los osteoblastos. Como le dije, cuando estaba más internalizado dentro de la matriz, todo esto que les estoy señalando es matriz, ahí esos son osteocitos. Entonces acá, ¿qué tenemos? Esto es una osteona, ¿verdad? Dentro de las osteonas tenemos osteocitos, el conducto central de Haber y eso, ¿verdad? Esta es una imagen gráfica del osteocito, donde vemos que están dentro de una laguna. ¿Se acuerdan que le dije que ellos tenían esos podocitos, perdón, ¿cómo le dije? Formaciones, formaciones piliformes, le dije, ¿verdad? Que un osteocito se unía con otro, se comunicaban ellos entre sí, y acá se ve, de los canalículos. Bueno, entonces este es el osteocito y está rodeado, ven este halo que le rodea al núcleo. Esa es la laguna del osteocito. Acá en esta imagen de la derecha se ve un halo claro alrededor del núcleo y esa sería la laguna. Bueno, y acá los osteocitos también tenemos factores, tienen también receptores. Ah, sí, ya repetí. Para que salte acá. Esta es una imagen que suele salir. Bueno, esta es este sería el osteoblasto, la célula más activa. Por eso es más grande y acá está en su forma aplanada. Por eso es más fusiforme. Acá está activo y acá está más inactivo. Pero ambos son osteoblastos. Acá ya hay matriz extracelular y entonces estas que están en las células amarillas, ¿qué serían? Osteocito. Osteocitos. Excelente. Acá también hay un osteoblasto. Este que está con la flecha azul también es un osteoblasto. Solo que ven como ya esto que le estoy señalando, este halo más rosado, más rosáceo, es la matriz. Se está yendo, se está internalizando, por así decirlo, ¿verdad? Entonces acá bien activo, acá todavía está activo el osteoblasto, pero se está internalizando y acá ya se internalizó, entonces se convirtió en osteocito. Entonces este es un osteoblasto y eso. Entonces, ¿qué dice acá? Responsable del mantenimiento del tejido óseo. Sí, los osteoblastos, por su función, ¿verdad? Son los que constantemente van a remodelar el tejido óseo, porque van a secretar matriz, van a secretar esos componentes y así sucesivamente. Es un ciclo, ¿no? Como les dije hace rato, recuérdense que el tejido óseo, que el hueso se va remodelando siempre.
No es que crece todo el hueso o nosotros crecemos todo de longitud, todo lo que ya crecimos y nos vamos a quedar ahí. Constantemente va a haber un recambio. Bueno, entonces, acá en la parte más teórica ya, los osteocitos se unen a otras células por uniones tipo nexo y se van a comunicar mediante expresiones moleculares o mediante señales. Esto estaba en el texto. Y los osteocitos van a secretar metaloproteinasas de la matriz, que tienen sus funciones. Eso está todito en el libro. Bueno, acá hay una imagen en microscopía electrónica de un osteocito formado, ¿verdad? Formativo. Que yo sepa nunca salió, pero les dejo ahí porque está en el libro. Osteocitos latentes y osteocitos resortivos. O sea, tenemos tres tipos tres presentaciones de los osteocitos. Formativos, perdón, formativos, latentes y resortivos. Latentes, como dice su nombre, están nomás ahí, están como dormidos, ¿verdad? No tienen casi más actividad. El primero, por ejemplo, todavía sí tienen ciertas actividades, entonces todavía van a secretar, por ejemplo, esas metaloproteinasas, van a cumplir todavía ciertas funciones. Y ya cuando está en la etapa final, el osteocito resortivo, este es el osteocito que se va a eliminar gracias se va a remodelar gracias al osteoclasto. Ven como cada vez se va atrofiando más las células, el núcleo en sí, porque va dejando de funcionar, por así decirlo. Entonces esas son las tres fases. Acá ya es cortito, ya falta poco. Seguro que ya están muy cansados. Osteoclastos, ¿verdad? Hace rato vimos, bueno, al comienzo cuando les hablé de los tipos de células, les dije ahora que derivan de las células hematopoyéticas mononucleares. Tienen las células mononucleares, o sea, tienen ¿cómo les puedo decir? Estas células hematopoyéticas mononucleares pueden formar osteoclastos y pueden formar otro tipo de células que no es tejido óseo, que es tejido, que son las células, los monocitos y macrófagos, que son células inmunitarias. Derivan del mismo tipo de célula. Eso cuando vean células sanguíneas van a ver mejor, pero les menciono nomás. Entonces, estas células hematopoyéticas van a originar tanto los osteoclastos como los monocitos, que son células inmunitarias. Bueno, entonces las células estromales de la médula ósea van a secretar citocinas para la diferenciación de estas células formadoras de colonia, que les va a hacer diferenciar. Ellos liberan interleucina, factor de necrosis tumoral y factor estimulante de colonias de monocitos. No, eso es más teórico, yo soy más aburrido. Y acá esto es lo que le estaba diciendo, ahora esta célula multipotencial se puede convertir tanto en acá llega un paso en común. Se convierte en un osteoclasto inactivo o ahí pasa a un osteoclasto resortivo, que es el activo. O se convierte en otro tipo de célula. Bueno, acá está cumpliendo su función el osteoclasto, que es el remodelado de células de resorción ósea concentradas en el endostio. Acá. Entonces esto es lo que está
reabsorbiendo. ¿Ven que tiene múltiples, tiene como muchos núcleos? Este es el osteoclasto, bien grande. Entonces está cumpliendo su forma, su acción de acá dentro, lo que en realidad están los osteocitos. Ya está remodelando ya. Y ahí tiene paso por paso. Paso por paso. Bueno, ¿se acuerdan que dentro de la matriz, yo creo que están muy cansados, yo estoy muy cansada, dentro de la matriz había hidroxiapatita? Esa hidroxiapatita es en realidad calcio y fosfato, ¿verdad? Entonces, al nosotros, cuando el osteoclasto está remodelando el hueso, está liberando o está descalcificando, no sé si me entienden, está liberando ese tejido de hidroxiapatita, entonces se libera calcio. Entonces por eso dice descalcificación de la matriz ósea. Y acá explica el paso a paso. No les quiero más cansar, es la parte más importante más ya. Entonces después lo que va a hacer es, después de descalcificar, va a digerir, ¿verdad? Va a digerir esos componentes a través de la fagocitosis principalmente, a través de estas enzimas. Bueno, ¿y cómo creen que pasa esto? No es que nuestro cuerpo pues, es un sistema muy amplio, la verdad. Entonces no es que porque se le da la gana a los osteoclastos que van a remodelar. Ellos reciben señales celulares específicamente de las hormonas. Entonces nosotros tenemos los osteoclastos, tienen receptores para la calcitonina y para la hormona paratiroidea, que van a ver esto muy bien siempre se va a mencionar, en toda la carrera siempre se menciona hormonas, y van a ver entonces que tiene todo que ver, por así decirlo. La calcitonina, que es una hormona que es secretada por las células de la tiroides, y la hormona paratiroide, que es secretada por la glándula paratiroides. Entonces ellos se encargan del metabolismo del calcio, ¿verdad? Entonces ellos van a actuar sobre el tejido óseo, en especial la calcitonina. La calcitonina, entonces, que es ¿cómo se agrega esta hormona? Entonces los osteoclastos tienen estos receptores, entonces reciben señal de la calcitonina, pues entonces vamos a remodelar. Y ahí empieza el proceso de remodelación. Y la hormona paratiroide dice que estimula a los óptos. O sea, ¿qué era osteoclastos? Formadoras de matriz. Uno elimina los osteoclastos y el otro forma. Entonces, esta hormona paratiroide le hace que se guarde más. Por ejemplo, hay mucho calcio en sangre o hay calcio de más. Entonces, viene la hormona paratiroide, o sea, la glándula paratiroide detecta esa cantidad de calcio. Vamos a guardar este calcio. ¿Y cómo guardamos el calcio? En el tejido óseo, en forma de cristales de hidroxiapatita. Los osteoclastos dicen que no tienen receptores para estas hormonas, porque no es por ello. Le activan, pues le estimulan a los osteoblastos. Pero se entiende ese juego es muy complejo, yo sé que capaz le esté mareando, pero a medida que lean van a entender. Y eso en cuanto y por último las células de revestimiento que ya les mencioné, que era del endostio, del periostio, ¿verdad? Que también derivan de los osteoblastos. Y se encargan de nutrir y mantener a los osteocitos dentro de la matriz extracelular. Y eso es todo, chicos. Espero que se haya entendido. Seguro que muchos ya se
Están todavía ahí. Ah, están todavía. No sé si hay algo en lo que me compliqué, si hay algo que mejorar también. Yo estoy abierta a las críticas sí, constructivas, ¿no? ¿Hay algo que quieran decir? Hablen, por favor. Ya está. Les voy a pasar esta presentación. Les voy a pasar en el grupo de esto. Y espero que les haya gustado la clase. Cualquier cosa, ahí está nuestro número. Yo voy a leer, nomás tuve que leer, volver a leer esto para darles. Capaz que tengan más duda cuando vean el capítulo, cuando lean bien. Está bien, gracias por la clase. Gracias.